Buenas tardes, mi nombre es Niurkis Castillo. Mi equipo, conformado por Luis Gómez, Luis Jiménez, María Elena Morloy, Santos Tejeda, les vamos a hablar un poco sobre los aspectos introductorios, contenido del módulo 1 del subproyecto Práctica 2, en esta oportunidad orientado por el doctor Eduardo Cardona. Voy a iniciar mi exposición hablándoles un poco sobre la redacción de los documentos jurídicos. Fíjense un poco, hablando un poco sobre la redacción jurídica, podemos decir que el concepto de redacción jurídica es el conjunto de escritos que presentan los abogados utilizando una terminología adecuada y correcta. Estos escritos deben redactarse de una manera, como ya lo había dicho, idónea, lo cual significa que no basta solo con presentar una buena ortografía, sino que además tienen que estar bien argumentados y por supuesto fundamentados en las leyes vigentes. Los abogados que ejercen profesionalmente la dirección y defensa de las partes en todas las clases de proceso, se dediquen al asesoramiento o al consejo jurídico o ejerzan funciones de magistrados o juristas, están obligados a emplear y respetar las reglas gramaticales, puesto que en ellas dan a los demás la seguridad de que la palabra empleada corresponde exactamente a un concepto bien definido. Cuando hablamos de reglas gramaticales estaremos hablando del uso de mayúsculas, estamos hablando del uso de los signos de puntuación y de los signos, digamos, de exclamación, interrogación, etc. Además de eso, debemos presentar una serie de características que lo diremos más adelante, el cual presentan ciertos elementos que se deben cumplir. La redacción profesional del abogado es una actividad compleja. Se puede descomponer o estudiar en varios pasos. Uno de ellos es planificar el escrito, cómo preparar el esquema, cómo razonar y organizar las ideas. Esta tarea incluye cómo comprender el problema, cómo encontrar el derecho aplicable, cómo diseñar la respuesta y las recomendaciones prácticas. Otro de los pasos sería redactar párrafos. Fíjense que la redacción de un párrafo es la unidad de expresión de un razonamiento en un escrito expositivo y argumentativo. Fíjense que no basta solo con presentar una cantidad de palabras, sino que el párrafo debe estar bien diseñado, bien argumentado. Otro paso sería la redacción de oraciones. La oración es la unidad de expresión en un pensamiento o de un juicio. Redactar oraciones incluye la comprensión de los tipos de oraciones y su utilidad. ¿Qué tipo de oraciones estaríamos hablando? Tenemos oraciones interrogativas, tenemos oraciones afirmativas, tenemos oraciones dubitativas. Por lo tanto, debemos manejar una serie de elementos, yo diría, ortogramaticales que permitan cumplir el objetivo de una buena redacción para que la persona que la está leyendo pueda entender claramente el objetivo. Además de ello, se debe escoger palabras. La palabra es la unidad de expresión en una idea, precisión, concisión y sencillez. Debemos escoger las palabras que realmente expresen la idea que tiene el abogado. Otro paso es asegurar la claridad en las expresiones. Es lo que les venía diciendo desde un principio. No basta con presentar una serie de palabras, sino que también tenemos que expresarlas o escribirlas de manera explícita, que la persona que lo lea sienta lo que quiere decir el abogado. Además de eso, deben lograr un poder persuasivo, es un recurso específico para convencer. Por lo tanto, el escrito jurídico debe estar redactado de manera que el que lo está leyendo pueda ser persuadido por el objetivo o la intención o el fin del abogado. Además, debe tener un toque artístico. Siempre los párrafos, un escrito bien redactado con un toque artístico le va a dar la sensibilidad que requiere el documento. Lograr una redacción óptima en el ámbito jurídico no es una tarea fácil, pues está plagada de dificultades. Para empezar, es necesario organizar mentalmente las ideas que se quieren trasladar al papel antes de escribir. Una vez ordenada la mente, es necesario identificar las ideas principales y secundarias, elaborando el esquema, que se escriben en orden de acuerdo con la importancia de cada una de ellas. El orden de una oración es importante, porque de lo contrario resultará carente de sentido, más aún si no es capaz de ordenar lo que se quiere decir de una manera lógica y cuidada.
el escrito perderá todo interés. Lograremos una buena redacción cuando tengamos plena conciencia de que el pensamiento y su expresión no son oraciones sucesivas, sino una única operación. Encasillar la realidad de las palabras que ya conocemos y que ya tenemos almacenadas en nuestro cerebro será pues un trabajo totalmente mental. Para continuar con la exposición, vamos a hablarles ahora sobre las características de la redacción jurídica, tal como lo dice la diapositiva anterior. Fíjense que más que características, creo que son principios de un buen escrito redactado para un documento de un abogado. Dentro de los principios tenemos el principio de unidad del escrito. Significa que el escrito debe estar contentivo de un tema a tratar y de un título, es decir, estos criterios deben ser unificados. No podemos hablar de algo en un escrito, en un párrafo, y hablar de otra cosa o de otro tema en otro párrafo. El escrito debe estar unificado en criterio. Se debe tener, coherencia entre un párrafo y el otro, con el desarrollo del tema. Otro de los principios es el de autocontención. Debe ser autoexplicativo, de manera que el lector se sienta profundamente satisfecho con el contenido del escrito y que no genere interrogantes o expectativas o que no genere dudas. Principio de la concatenación. Se refiere a que cada idea que contiene el escrito debe llevar a la siguiente, es decir, que la idea central estén enlazadas en un correcto orden y coherencia. Principio de la coherencia. Sencillamente, si el escrito es esquematizado para que todo el contenido se relacione, es necesario, cuando hablamos de coherencia, hablar sobre la sensatez de la idea del autor o la idea del abogado. Plasmar las palabras en un libro, en una tesis, en un documento, en cualquier otro escrito, es dar nuestro sello personal en la comunicación de las ideas, conceptos y conocimientos. En dicha comunicación escrita, hablamos del documento del abogado, se muestra la cultura, el estilo, la forma de ser de quien escribe. A eso es lo que se le llama estilo personal del redactor. Claridad. Consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que se facilite la lectura de una tesis cuando hablamos de tesis estamos hablando de una hipótesis, ¿no? O de una suposición que tenemos de algo al respecto. Eso en el caso de los documentos del abogado. Con esas líneas se captan las ideas que conforman lo que se quiere expresar. Otra de las características es la precisión. Se dice que una situación es precisa solo cuando expresa con exactitud el asunto, sin rebuscamientos inútiles e información de más, pero también sin omitir conceptos importantes ni abusar de la cortedad de los datos, o sea, de lo corto, de lo poquito de los datos. Únicamente se expresa lo necesario, pero tampoco se puede dejar de expresar. Propiedad. La característica de propiedad en la redacción es la utilización correcta de las palabras, construyendo las frases conforme a las reglas gramaticales, usando solo vocablos adecuados de acuerdo al significado, la escritura y la pronunciación que se les quiere dar a las palabras. Fíjense entonces que en este caso estamos hablando sobre las reglas, el respeto a las normas de la escritura o de la gramática. Por ejemplo, el uso de mayúsculas, los signos de puntuación. Cuando hablamos del uso de mayúsculas, hablamos de colocar en mayúsculas solo lo que realmente se tiene que colocar, no abusar de estas reglas. Como otra de las características tenemos la concisión. Esta característica de la redacción consiste en expresar con el menor número de palabras los pensamientos, ideas y conceptos referentes al tema. Es lo que veníamos hablando hace rato cuando decíamos que con los datos cortos o la cortedad de datos no queríamos decir que teníamos que dejar de expresar las ideas, sino que se debe decir lo preciso y lo conciso, sin que por ello se le reste claridad ni precisión respecto a su contenido. Otra de las características es la sencillez. Esta cualidad de la redacción estriba en redactar las ideas, los conceptos, hechos y aportes de manera sencilla, en el uso del lenguaje, utilizando frases y palabras simples, sin rebuscamiento, también lo habíamos dicho, o tecnicismos inútiles,
ni con palabras presuntuosas elevadas que suponen mayor cultura. Se puede entender como el uso de un lenguaje coloquial en la escritura, como si el autor le estuviera dictando una conferencia con un lenguaje simple, sin adornos. Claro está, tampoco podemos hablar de una manera, digamos, muy coloquial, porque no, el lenguaje del abogado debe ser un lenguaje adaptado a la norma, adaptado a las leyes vigentes. No podemos hablar como si estuviéramos hablando en una plaza cuando estamos de manera a modo de distracción. Tenemos que hablar, en este caso, en modo abogado, con un lenguaje adecuado. Y una de las últimas características que yo les puedo presentar en este caso es la asertividad. Se dice que alguien es oportuno cuando dice o hace lo necesario, justo en el momento en que se requiere, aunque no necesariamente esto sea lo más adecuado. Se debe hacer, cuando se dice que se debe ser oportuno, es que el escrito que se presente o los documentos deben ser, digamos, acertados en lo que se quiere decir, en el objetivo que quiere plasmar o que quiere expresar el abogado en su documento. A continuación, mi compañero Luis Gómez. Buenas tardes. Les voy a disertar sobre lo que es un escrito y sus partes, así como el concepto de diligencia y sus tipos. ¿Okay? El escrito es un acto solemne que contiene las solicitudes que presentan las partes al tribunal y que debe reunir los requisitos exigidos por la ley. Entonces, un escrito es todo aquel documento de manera escrita que podemos entregar al tribunal, bien sea una persona natural o jurídica, en virtud de una petición al mismo. ¿Ok? Eso es lo que es un escrito. Y por supuesto tiene una estructura definida. ¿Qué es una diligencia? La diligencia, ¿verdad?, es también un documento, pero esta vez es emitido por el tribunal, por el secretario del tribunal. ¿Ok? ¿Con qué fin? Bueno, constancia de dejar constancia, de los autos de determinados actos procesales. Eso es lo que es una diligencia. Entonces, seguidamente, vamos a ver en unas diapositivas lo que son los escritos, su estructura, los tipos de diligencia y unas diferencias entre lo que es el escrito y lo que es una diligencia. Además, le vamos a facilitar un ejemplo tanto de un escrito como de una diligencia. Muchas gracias. Ok, ahora veamos un modelo de escrito. En cuanto a la forma del escrito, hay que señalar que en términos generales, todo escrito que se presenta a un tribunal tiene tres partes. La primera de ellas, el sumario, es un resumen del contenido del escrito o de las peticiones que se formulan al tribunal. Y en el caso de los escritos que contienen varias peticiones, hay que distinguir entre la petición principal, caracterizada por la fórmula en lo principal, de las demás peticiones denominadas otro. Otra parte del escrito está contemplado como el contenido. Es la parte en la cual se identifica al tribunal, seguida de la individualización de la parte que efectúa la presentación y su calidad en el proceso, es decir, o el demandante o demandado. También se escribe la materia que trata el proceso y todo el cuerpo extenso de la solicitud. Luego viene lo que es la parte petitoria. Es la solicitud que se formula al tribunal y se traduce en expresiones sacramentales, ¿sí? Ruego a ustedes, sírvase ustedes, ¿sí? En esta parte la petición se formula extensamente. Y bueno, finalmente lo que es la firma de la persona que introduce este escrito. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, respecto a las demandas que deben presentarse para su distribución ante los tribunales de apelaciones respectivos, se exige una parte adicional que se debe incorporar en la parte superior del escrito, denominada un presumario. Y esta debe contener lo siguiente: el procedimiento al cual se está apelando, la materia, la identificación del demandante con su cédula de identidad, la identificación del abogado asistente, ¿verdad?, con su cédula de identidad, y la identificación del demandado. En cuanto a la diligencia, hay varios tipos como lo son:
Diligencias de comunicación, como las que se realizan para las citaciones, emplazamientos, etc. Diligencia de constancia, como la acreditación en los autos del acto, de la vista del juicio o la de hacer constar el día y hora de presentación en el órgano jurisdiccional de los escritos procedimentales cuya presentación está sujeta a plazo perentorio. Esta diligencia, que puede catalogarse como acto de mediación procesal, ha sido denominada con el sustantivo que indica la actividad diligenciadora, diligenciamiento. También se habla de diligencias de ejecución, relativas a la fase ejecutiva del juicio, y de diligencias de ordenación, a través de las cuales se dará a los autos el curso de la ley establezca. Ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las diferencias entre escrito y diligencias. El escrito lo realizan las personas naturales o jurídicas, demandante o demandada, hacia el tribunal, mientras que la diligencia lo realiza el tribunal hacia las personas naturales o jurídicas involucradas en un litigio jurídico. Otra diferencia es que el escrito es una solicitud de acción sobre un petitorio al tribunal y la diligencia es una tramitación, un cumplimiento o ejecución de un acto o un auto judicial. Y finalmente, el escrito es una actuación de las partes interesadas dentro de la acción judicial, mientras que una diligencia es la actuación del secretario judicial en el enjuiciamiento civil o en el procedimiento criminal. Finalmente, se presenta un modelo de un escrito enviado por un demandado al Cuerpo de Policía del Estado Barinas, donde se pueden observar las partes antes mencionadas. Aquí se muestra un modelo de una diligencia realizada por el secretario de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Santos Tejeda, que les hablará sobre la denuncia y la solicitud dentro de los procedimientos administrativos. Soy Santos Tejeda. Siguiendo con el tema de procedimiento administrativo, les hablaré sobre la denuncia, solicitud y auto. Se entiende por denuncia el acto mediante el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. En este sentido, el procedimiento iniciado a solicitud de parte interesada requiere obligatoriamente la solicitud o petición del particular, persona natural o jurídica, que reúna la condición de interesado calificado, es decir, que sea titular de una pretensión subjetiva concreta, un derecho subjetivo típico o un interés legítimo, personal y directo, susceptible de obligar a la administración al inicio del procedimiento y a su correspondiente sustanciación y decisión. Tomando en cuenta lo antes expuesto, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala que este procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada mediante solicitud escrita o de oficio. En este segundo caso, la autoridad administrativa competente o una autoridad administrativa superior ordenará la apertura del procedimiento y notificará a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos personales y directos pudieran resultar afectados, concediéndoles un plazo de 10 días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. De igual forma, el artículo 49 de esta misma ley establece que cuando el procedimiento se inicia por solicitud de persona interesada, en el escrito se debe hacer constar lo siguiente: el órgano al cual va dirigido, la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte, la dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud, referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales
o reglamentarias. Y por último, la firma de los interesados. De igual manera, el artículo 50 expresa que cuando en el escrito o solicitud dirigido a la administración pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que hubiere de iniciar la actuación debe notificar al presentante de dicha solicitud, comunicándole las omisiones o faltas observadas, al fin que en un plazo no mayor de 15 días proceda a subsanar estas fallas. Si el interesado presentare oportunamente el escrito con las correcciones ya realizadas y ésta fuera objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente su documentación conforme a las indicaciones que le fueron dadas por el funcionario. El auto es el procedimiento en sí, que tiene una duración de 30 días. Se inicia de oficio. Se abre cuando la administración lo considere conveniente y debe indicarse en este auto que es un procedimiento que se sigue tomando en cuenta lo establecido en el artículo 67 de la LOPA, es decir, el sumario como tal. Y se puede convenir un procedimiento ordinario o se puede convertir, quise decir, en un procedimiento ordinario si la complejidad del asunto así lo exige, tomando en cuenta lo que establece el artículo 68 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Gracias por su atención. Donde podemos englobar que el escrito de descargo se debe a entender que es la acción de la segunda fase, la cual se conoce como la fase de sustanciación y que pone en manifiesto el carácter contradictorio del procedimiento, donde el sancionado por el procedimiento administrativo hace el alegato y aporta todos los elementos contrarios al procedimiento. Un ejemplo de esto es los funcionarios del ministerio. El funcionario administrativo dependiente del Ministerio Popular para la Educación lo ordena según el artículo 31, 32 y 59 de la LOPA. En este caso, los funcionarios tienen el derecho a establecer su escrito de descargo, el cual lleva el nombre o membrete de la institución a quien va dirigido, en este caso el director del plantel, el jefe de la zona educativa correspondiente, y este a su vez lleva la atención ¿a quién? A la Oficina de Recursos Humanos. Luego el cuerpo explicativo de este escrito y finalmente huella y firma del funcionario, como también la firma y el IMPRE del abogado que lo acompaña. Esto es importante determinarlo, que este paso se da luego que el funcionario es notificado de esta acción y en la entrevista que se realiza. Posteriormente le estaré hablando un poco sobre los actos administrativos, citando en este momento la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su capítulo 2 de los actos administrativos, en los artículos desde el 7 al 29. Dando un pequeño resumen, entendiendo que los actos administrativos a toda declaración de carácter general o particular con las formalidades y requisitos conforme a esta ley, permitiendo aclarar que ningún acto administrativo podrá ser sancionado ni modificado, no podrá violar lo establecido en otros superiores jerárquicos, ni de los de carácter particulares, demostrando que estos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, provisiones y otras decisiones dictadas por los órganos. Se debe destacar el artículo número 18, que es donde tienen, por decirlo de esta manera, una serie de características. Se va a dar el nombre del ministerio o órgano que pertenece el órgano que emite este acto. Luego fecha y lugar donde se dio
donde se dictó dicho acto. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido. Expresión suscita de los hechos. La decisión respectiva, si fue el caso. El nombre de los funcionarios o funcionarios a quien los suscribe y, por supuesto, el sello de la oficina a donde se dio. Mi nombre es Luis Jiménez. Bueno, siguiendo y manejando la información que nos decía la compañera Morloy y los demás compañeros que me antecedieron, vamos a revisar lo que tiene que ver con el recurso de reconsideración. Los recursos de reconsideración tienen que ver con el valor establecido en el artículo 94 de la LOPA y tienen el carácter que introduce el mismo órgano para que dicto acto o finalidad que sea descargado pueda ser corregido o modificado. Eso tiene que ver con el factor de la relación existente entre el trabajador o quien está siendo revisado a través del procedimiento administrativo y tomando en cuenta el principio principal del acto. Siguiendo nuestro término y viendo cómo es el factor de la reconsideración, tenemos lo que tiene que ver con el orden jerárquico. Esto está establecido en el artículo 95 y el artículo 96, que tiene la relación de cómo el factor del recurso puede ser establecido en orden jerárquico. Ejemplo, cuando el que está siendo sancionado a través del acto administrativo presenta condiciones para generar la rapidez de su caso. O sea, el director no es quien él toma como carácter jerárquico, sino quien está por superior del director. En el sector debe definirse como la reclamación que promueve para la parte superior jerárquica del autor del acto en cuestión. Otro de los puntos que podemos ver es el de la revisión. Son los artículos 97, artículo 98 y artículo 99 de la LOPA. Tienen un carácter de manera decisoria. Eso quiere decir que en el factor decisorio, cuando ya se tiene el acto administrativo, se exige o se pide a través de estos artículos, tiene el derecho el trabajador de exigir la revisión de dicho caso. Esto tiene condiciones establecidas en el artículo 95, en el artículo 96 y en el artículo 97, que son los recursos de revisión que proceden en contra del acto administrativo. Y esto tiene manera distintiva, que es el recurso de el reconocimiento del factor y del factor jerárquico. Esto es lo que tiene que ver con lo que tiene que ser con los actos administrativos. Ha sido un placer para todo el equipo que se presentó, donde participamos mi compañero Luis Gómez, mi compañera Niurki Castillo, mi compañero Santos Tejeda, mi compañera María Morroy y mi persona Luis Jiménez. Agradecido por su atención.